Bueno, en este video les voy a hablar sobre la curva de la disociación de la hemoglobina. Muchos se preguntan qué es la hemoglobina, pero entonces esa gente que se pregunta eso no estaría viendo este video, porque yo necesito que los que ven este video medio sepan qué es la hemoglobina. Nosotros sabemos que la hemoglobina es una molécula que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y que aporta la capacidad de, le aporta como beneficio al cuerpo la capacidad de cargar oxígeno y distribuirlo por todo el cuerpo, y así facilitarnos muchas cosas. Nosotros vemos en otros videos pasados que he hecho más funciones sobre la hemoglobina y cómo está conformada y todas esas cosas. Entonces busquen en los otros videos toda esa información, porque en este video yo les voy a hablar sobre la curva de disociación de la hemoglobina. Bueno, esta curva nos la dibujan así. Es como una gráfica en la que nos dicen que la hemoglobina, vamos a hacer esta curva en el eje de las Y. Tenemos la saturación de hemoglobina en porcentaje, y en el eje de las X tenemos la presión arterial de O2 en milímetros de mercurio. Lo que pasa es que la curva de la hemoglobina tiene una forma sigmoidal, ¿cierto? Tiene una forma sigmoidal, esa curva me quedó muy fea. Esa me quedó más bonita. En la que, como ustedes pueden ver, la hemoglobina, al principio, con un aumento, digamos que vamos a aumentar un cuadrito de presión arterial de O2, y vamos a ver por cada cuadrito que aumentemos cómo se afecta la saturación de hemoglobina. Vemos que al principio un cuadrito sube muy poco la saturación de la hemoglobina, otro cuadrito muy poco, otro poquito, así, un cuadrito poquito, otro cuadrito un poquito más, y va subiendo. Por un cuadrito empieza a subir mucho más. Si movemos este cuadrito, miren ya todo lo que sube la saturación de hemoglobina. Movemos este cuadrito acá, todo lo que sube la saturación de hemoglobina, todo lo que sube, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Vemos que hay unas partes de la gráfica en la que con simplemente alterar muy poco la presión arterial de oxígeno, va a subir mucho la saturación de hemoglobina. Miremos que aquí por cada cuatro cuadritos que subíamos, ni siquiera llegaba a un cuadrito acá, mientras aquí por cuatro cuadritos que subimos, miren todo lo que se satura la hemoglobina, ¿cierto? Este punto, este cuadrado de acá, es un punto en el que la hemoglobina se satura muy fácilmente. Y ya luego se vuelve a poner difícil la cosa, se vuelve a poner difícil hasta que ya simplemente por cada vez que aumentemos, no importa, todo va a quedar en un mismo nivel. Ese plató, o esa raya a la que llegamos, esta raya de acá a la que llegamos, se conoce como el plató de la curva de disociación de la hemoglobina. Es el punto en la que la hemoglobina se llenó y ya no puede captar más oxígeno. ¿Qué pasa? Es que la hemoglobina es como un bus. Un bus que tiene puestos, ¿cierto? Y si digamos este bus tiene 4 puestos, al principio, bueno, el chofer tiene pereza y mete un pasajero a la berraca y no le gusta, pero después ve que el pasajero le da plata, entonces al chofer le gusta y empieza a meter otro pasajero. Después llega otro pasajero y el chofer está muy feliz y quiere meter a todos los pasajeros posibles. Digamos que el bus originalmente tenía 8 espacios, entonces ya está metiendo pasajeros como un loco el bus, y está metiendo puros pasajeros, y él quiere meter muchos más. Pero resulta que llega el último pasajero que se mete acá y llena los espacios del bus. Entonces, por más que el man del bus quiera meter pasajeros, ya no van a haber sillas para meter más pasajeros. Eso es lo que le pasa a la hemoglobina, se queda sin espacio para meter oxígeno, ¿cierto? Porque nosotros vemos que la hemoglobina transporta oxígeno.
Entonces, eso es bueno, pero vamos a ver también que hay un punto en la gráfica que la hemoglobina está a un 50% saturada. Este punto lo vamos a conocer como P50 de la hemoglobina y se alcanza aproximadamente 27 milímetros de mercurio. Simplemente nos dicen eso los libros y tengámoslo en cuenta, ¿cierto? Vamos a explicar un poco cómo ocurre el proceso de pues qué pasa con la hemoglobina a través del cuerpo. Vamos a dibujar acá, pues por qué esta curva, por qué se da esta curva, por qué perder y ganar afinidad, ¿cierto? Miremos acá que nosotros tenemos un alvéolo de los pulmones, ¿cierto? Lógicamente, porque ¿dónde más hay alvéolo? Tenemos un alvéolo acá, y acá tenemos un tejido que digamos es el dedo gordo del pie. Bueno, eso parece otra cosa. Entonces vamos a hacer dos pies, ¿cierto? Entonces llegamos y tenemos acá el oxígeno. El oxígeno está en nuestro alvéolo y nosotros tenemos acá a nuestra hemoglobina. Nuestra hemoglobina que viene con CO2 cargada de CO2 de los tejidos. Esta hemoglobina tiene que perder su afinidad por el CO2 para poder entregar acá el CO2 y recibir el oxígeno. Entonces resulta que la hemoglobina recibe su oxígeno porque perdió la afinidad por el CO2. Y sigue la hemoglobina feliz cargada de oxígeno hacia los tejidos, pero llega a los tejidos y ella dice, uy, tengo que darle oxígeno a los tejidos porque ellos no tienen casi. Entonces nosotros vemos que la hemoglobina, como habíamos dicho antes, no ejerce presión parcial. Lo que ejerce presión parcial es el oxígeno libre que hay en el plasma, ¿cierto? Vemos que el tejido acá tiene una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 46 milímetros de mercurio y que este oxígeno libre acá que está ejerciendo presión parcial, pero la hemoglobina no la ejerce, sino este de acá, tiene una presión parcial de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Y entonces le va a dar acá, le va a suplir al tejido de oxígeno para que se quede con 100 milímetros de mercurio y se quede con 46 milímetros de mercurio, el libre. Pero resulta que ese libre es solamente el 1% de todo el oxígeno de la sangre, el 99% está pegado a la hemoglobina. Este oxígeno de la hemoglobina se tiene que perder la afinidad por la hemoglobina para hacer parte del oxígeno libre del plasma. Entonces, cuando está por los órganos, este oxígeno que estaba pegado a la hemoglobina pierde su afinidad y se suelta hacia el plasma volviéndose en oxígeno libre. Y la hemoglobina deja de estar 97% saturada de oxígeno y pasa a estar 75% saturada, ¿cierto? 75% saturada de oxígeno. Y aparte de eso, no solamente está 75% saturada de oxígeno, sino que recoge el CO2 de los tejidos. Lo recoge y se vuelve hemoglobina con CO2. Entonces acá tenemos hemoglobina con CO2, que va a viajar otra vez acá, la hemoglobina con CO2, y llega acá otra vez para entregar el CO2 al alvéolo y volver a repetir todo el trayecto. Necesita perder y ganar afinidad por el CO2 y por el oxígeno, la hemoglobina, para poder hacer un intercambio de gases eficiente en los tejidos y en el pulmón. Pero entonces nosotros vamos a ver qué es lo que facilita este intercambio gaseoso. Para ello vamos a volver a dibujar la curva. La voy a dibujar desde cero. Y vamos a explicarla bien. Miren la curva acá. Esa es la curva. Digamos que esta es la curva original. Y esta es la curva de la que vamos a hablar ya. Uy, jueputa, miren eso como quedó. No, juepucha, perdón. Esa es la curva normal y esta es la curva de la que vamos a hablar ya. Esta curva se tiró hacia la derecha
Y miren que a una presión de oxígeno en la que antes la curva original se saturaba, digamos, 95%, ¿cierto? En este caso, miren que a ese mismo punto, en el que este se saturaba 95%, esta llega acá, a tan solo, digamos, el 80%. O sea que a una misma presión parcial de oxígeno, en milímetros de mercurio, se está saturando menos la hemoglobina. ¿Qué factores pueden causar eso? Correr la curva hacia la derecha. ¿Qué factores causan eso? Muy fácil. Un aumento... ¡Ay, güey! Me pegué más duro en el hombro. Un aumento... ¡Uy, qué dolor! Un aumento en la PCO2. Un aumento en la temperatura. Una disminución del pH, que quiere decir un aumento en concentración de hidrogeniones. Es lo mismo de disminuir el pH. Y un aumento del 3-DPG, 3-difosfoglicerato, ¿cierto? Esto mueve la curva hacia la derecha, hace que sea más difícil pegar el oxígeno de la hemoglobina. Esto es bueno que suceda en los tejidos. Cuando estamos en los tejidos, tenemos una curva así. Tenemos una presión de CO2 alta y una presión de O2 bajita. Tenemos un pH bajito y todo eso en los tejidos para que pueda entregar el oxígeno al tejido y sea menos afín la hemoglobina por el oxígeno. Pero vemos que cuando llegamos al pulmón, pierde la afinidad por el CO2, ¿cierto? En el tejido se había vuelto muy afín al CO2 y a los hidrogeniones, al CO2, se había vuelto muy afín en los tejidos, pero en el pulmón vamos a tener unas características distintas. En el pulmón vamos a tener una curva que es así. Vamos a tener una disminución de la PCO2, una disminución de la temperatura, una disminución de la concentración de hidrogeniones o un aumento en el pH y una disminución en el 3-DPE. Todo esto va a hacer que la curva se tire hacia la izquierda y sea más fácil pegar el oxígeno a la hemoglobina. Miren que a una misma presión arterial de O2 se satura mucho más la hemoglobina. Perdón, esa gráfica está mala. Es así. Entonces voy a tirar este dibujito es para acá, ¿cierto? Se satura mucho más fácil la hemoglobina de la curva de arriba que la de abajo y que la de normal. Todo eso gracias a que en el pulmón tenemos estas cualidades. Eso es muy importante que lo sepamos y muy bueno tenerlo en cuenta. Ahora vamos a definir ciertas características. Habíamos dicho que podía variar varios factores para que la curva se corriera hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a hablar de dos efectos, el efecto Bohr y el efecto Haldane, o Haldane, o como se llama ese man. El efecto Bohr es simplemente la capacidad que tiene la hemoglobina. El efecto Bohr es la capacidad que tiene la hemoglobina por soltar el oxígeno, o sea, la pérdida de afinidad o ganancia de afinidad de soltar el oxígeno gracias a los cambios en CO2 y pH. En cambio, el efecto Haldane es la capacidad de unir dióxido de carbono e hidrogeniones a la hemoglobina gracias a la pérdida de oxígeno por parte de esta, ¿cierto? Entre la hemoglobina más pierde oxígeno y más pierde oxígeno y más pierde oxígeno, se vuelve más afín al CO2 y a los hidrogeniones. O sea que el efecto Haldane quiere decir la habilidad de unir más hidrogeniones y CO2 gracias a la pérdida de oxígeno, o ganancia pues. Mientras el Bohr tiene que ver es con pH y con CO2.
Este fue mi video de la curva de disociación de la hemoglobina y muchas gracias por verlo. Ya saben, recuerden meterse a www.tuuniversidad.virtual.com para ver más videos y saber más cosas sobre medicina, y ahí tengo muchas cosas yo para que miren. Y muchas gracias por todo, me gusta mucho que vean mis videos y adiós.